Amigos de consulta, buenos días. Estamos aquí en presencia y en compañía de la doctora Mariana Belver, quien es actualmente profesora investigadora de la Facultad de Biónica, Mecatrónica y Aeroespacial de la UPAEP. Doctora, buenos días. Hola, mucho gusto. Sabemos que usted participó en la elaboración de una prótesis para un tucán que perdió parte del pico y que se encontraba en peligro de muerte. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, en ingeniería biónica, que es una materia, una carrera multidisciplinaria, cabe mencionar que nunca podemos trabajar solos, siempre vamos acompañados dependiendo de si el proyecto es hacia o enfocado a los seres humanos, bajo médicos para humanos, fisioterapeutas, psicólogos, ortopedistas, y si es para alguna especie animal, de igual manera siempre tenemos que ir acompañados de un médico veterinario zootecnista. Nunca directo con nosotros, sino a través de algún veterinario llegan proyectos, quizá de una cabra, un caballo, en este caso de un tucán, han llegado tortugas, bajo el que podemos tratar de hacer una prótesis o una órtesis, dependiendo de lo que ellos necesiten. Bueno, aquí en el Hospital Veterinario de UPAEP se acercó una persona que había tenido un tucán, un accidente, entonces había perdido una parte de su pico, y bueno, el reto de este proyecto era que ellos nos daban los datos, nosotros no tuvimos acceso al ave debido a que pues son animales que tienen que tener cierto control y contacto. Nosotros no somos médicos, los médicos son ellos, entonces nosotros somos ingenieros, que somos los que vamos a diseñar y construir un dispositivo, que el médico es el responsable de hacer el buen uso, la injerción del elemento y de asegurarse que esto sirva de manera adecuada. Entonces a nosotros se nos avisa que si podemos apoyar generando o diseñando y construyendo un pedazo de una prótesis de un tucán, que bueno, el reto era que tenía que pesar 2 gramos y que tenía que tener la capacidad de poder él regresar a sus actividades normales, lo cual es picar un árbol. Ellos comen ciertas nueces o cosas que son muy duras, entonces tenía que tener no solamente la facilidad de no tener un peso nada grande, porque 2 gramos es nada, sino que también poderle regresar sus habilidades. Ellos suelen dejarse morir cuando pierden una extremidad o algo por el estilo, entonces que teníamos que trabajar pues a contratiempo, porque para alimentarlo lo tenían que hacer de manera pues invasiva, digámoslo así. Entonces nuestra aportación fue el diseño y construcción de esta órtesis. Ellos nos dieron como datos de cuánto pesarían los clavos o tornillos que ellos necesitaban poner para poder injertarlo en el pedazo de pico que sí le quedaba, para que nosotros pudiéramos hacer el diseño. Entonces, bueno, nos mandan tornillos semejantes a los que van a utilizar para que nosotros veamos que sí lo puedo taladrar, que sí lo puedo atornillar. Sin embargo, nosotros como ingenieros es algo importante, nunca tenemos contacto directo con el paciente, no somos médicos. Entonces, nuestro trabajo fue hacer obviamente el diseño en CAD, trabajar con software para poder hacer ese diseño, imprimirlo en 3D, buscar materiales que ellos nos decían que a este tipo de animales no les generan reacciones, porque quizá nosotros estamos acostumbrados a trabajar la biocompatibilidad en seres humanos, pero a veces eso pasa, que de repente cuando nos dijeron igual de una tortuga, pues es que yo no conozco la biomecánica de una tortuga, y si todavía me dices que la tortuga no es totalmente de tierra, sino es de tierra y de agua, yo no conozco la biomecánica de este tipo de animales. Entonces el reto de un biónico es que, aunque nosotros tenemos una idea de lo que es anatomía y fisiología de los seres humanos, y hoy en día nuestro plan de estudios ya incluye anatomía y fisiología básica, pero en animales, que generalmente la enfocan a animales de compañía, o sea, perros y gatos. Si llega un animal de otra especie, pues los estudiantes tienen que estudiar esta anatomía y esta fisiología para poder entender tanto en este caso, si es una tortuga, su movimiento, cómo meten la pata al caparazón, etcétera, o en este caso, cuál es el movimiento del cuello del tucán para poder picar el árbol, o cuál es la fuerza que imprime hacia la punta del pico del tucán para que no se deforme, o para que no entonces quizá le traslades el dolor o alguna lesión al cráneo, a la cabeza, etcétera. Esos son datos que al final nosotros sí estudiamos, pero que el médico nos los da y que junto con ellos podemos generar este tipo de proyectos. Las regulaciones actuales, como usted mencionó, limitan bastante
cualquier clase de apoyo que pudiera requerir un animal silvestre y además protegido por la ley. ¿Usted considera que se debe reformar? Sí, lo que pasa es que con nosotros como ingenieros, por ejemplo, si yo quiero trabajar un dispositivo enfocado a los seres humanos, legalmente es muy complejo. Llámese a adultos, personas de la tercera edad o niños. Legalmente es muy, muy complejo que nosotros podamos como universidad diseñar una prótesis para un ser humano y poder tener pues como todo ese background legal como para que podamos hacerlo, publicarlo y digamos salga este dispositivo. Cuando son especies de animales de compañía, o sea, perros y gatos, es mucho más sencillo. O sea, puedes tener a esta especie en el laboratorio, trabajar con él, es mucho más fácil publicarlo, pero cuando trabajamos con especies exóticas, digo, yo no soy ni médico ni abogado, pero sé que hay muchas leyes que protegen a las especies exóticas o a las especies endémicas, llaman muchas veces, ¿no? A las que están protegidas por el gobierno, que tienen sus beneficios porque son los que pueden bajar recursos para cierto tipo de apoyos a nivel gubernamental, pero que también sí es cierto que pasan este tipo de situaciones en donde nosotros, por ejemplo, no podíamos, al decidir tomar un proyecto de este tipo con una especie endémica o con una especie protegida, ya desde ahí sabemos que no vamos a poder tener el seguimiento del progreso del trabajo que hicimos, a menos que ellos nos vuelvan a contactar o lo requieran. Al final de cuentas, como universidad, pues no llevamos ese proceso legal que sí estaría como bien poder hacerlo, sobre todo, por ejemplo, en Puebla, que tenemos cacomixtles, mapaches, muchas especies, que hay muchísimas en nuestro estado, que hay muchísimas en las ciudades y que muchas veces son lastimadas por los perros de la calle, etcétera, pero que sigue siendo difícil trabajar con ellas. Apenas nos llegó un tlacuachito bebé que le habían roto sus patas traseras y pues nuestra idea siempre es que no importa la especie, podamos ayudar a este animal. ¿Cuántos años tiene el UPEP que comenzó con esta clase de programas? Bueno, yo entré a UPEP hace 15 años y desde hace como 10 años nuestro plan de estudios cambió y nuestros estudiantes llevan desde introducción a medicina veterinaria y zootecnia junto con los médicos de veterinaria y llevan algunas otras materias. Por ejemplo, nuestros estudiantes llevan una materia que se llama bioelectricidad, en donde vemos todo lo que son las señales biológicas en un ser humano, y después llevan una materia que se llama bioinstrumentación, en donde vemos lo difícil que es captar la señal del corazón en un perro, en una cabra, en una tortuga, porque muchas veces creemos que lo más difícil es hacerlo en un humano y no es cierto. Muchas veces creo que es más difícil hacerlo en un animal. Por ejemplo, a un ser humano yo le puedo decir, ten paciencia, esta prótesis es por tu bien, y poco a poco te vas a ir adaptando, y puedo tardar 1 hora sacándote un molde para un socket y tú te vas a quedar tranquilo, mientras con un animal o lo hago rápido, o se va a desesperar, va a empezar a morderla, tengo que buscar un material que si lo muerde no le destruya los dientes, no puedo usar fibra de vidrio, muchas cosas. O sea, realmente trabajar con animales a veces es un reto más grande que trabajar con seres humanos. Entonces en UPAEP hemos tratado durante estos años de trabajar no solamente en el área de prótesis y de órtesis, sino también en el área de instrumentación biomédica, que es más a lo que yo me enfoco, enfocada en animales, porque por ejemplo, imagínate sacarle un electrocardiograma a un ratón o a un reptil, y lo mismo con muchas otras variables. O sea, no es lo mismo trabajar una frecuencia respiratoria como la de nosotros, que es quizá como más lenta, como más pausada, a hacerlo con un cuyo. ¿Y cuántas personas hoy en día tienen en su casa ya un cuyo? Por ejemplo, yo tengo 8 gatos y trabajar con gatos es muy complejo. O sea, hacer una prótesis de un gato cuando la biomecánica de los gatos es una complejidad impresionante por todo lo que brincan, por todo lo que hacen. Entonces trabajar con todas estas especies es un reto. Sin embargo, sí, UPAEP ha incursionado mucho en esto. Incluso, por ejemplo, en clase de biomecánica nosotros ya no solamente nos enfocamos en ver cómo se mueve la pierna o el pie, el tobillo, la muñeca de un ser humano, sino también cómo se mueve el cuerpo de una serpiente, cuáles son las variables para que un canguro brinque como brinque, porque al final de cuentas eso es la biónica, poder nosotros reproducir, ya sea para fines industriales o para fines de salud, los movimientos o las actividades fisiológicas de un animal o de un ser vivo.
Con gatos, por ejemplo, hemos trabajado más como en hacer, ahorita estamos trabajando en hacer un modelo, un sistema con el que los estudiantes de veterinaria puedan aprender a hacer para poder hacer intubación, porque la garganta de los gatos es muy pequeña, o sea, cosa que me explicó un médico de gatos, ¿no? Entonces me dice, para mí es muy difícil enseñarle a un pasante dónde meter el tubo sin que dañemos al gato, que pues es muy pequeño y que yo esté sedando gatos todo el tiempo, ¿no? Entonces estamos trabajando también en esos simuladores, que es un avance para la tecnología, a mi juicio, muy grande, porque no estamos lastimando ya más animales, le estamos dando el beneficio a los estudiantes de poder aprender, y ahí podríamos hacer cualquier tipo de especie sin necesidad de lastimarla. Sin embargo, realmente el 90% de nuestros pacientes son perros, sobre todo porque con lo que más trabajamos son con fundaciones que rescatan animales, y lo más común es encontrarte un perro atropellado. O un perro que tuvo sarcoma, o un perro que por algo terminó amputado. Sin embargo, bueno, aquí mismo en UPAEP se trabaja muchas veces tratando ya de incursionar con otras especies, y es por eso que han llegado este tipo de animales. Doctora, muchísimas gracias sí, por el tiempo. No hay de qué. Muchas gracias a ti.